Acuérdense que si a alguien le hace falta por conectarse, me avisaba. Que no lo deje yo entrar. Y ya perdí esto. ¿Todos ven la pantalla del del whiteboard? Sí. Sí. Ok. En lo que se van conectando. No puede quitarle lo de la sala de espera. Ay, déjenme quito esto ya. Ya no hay donadores por aquí. Ok. ¿Cuántos somos en el chat, muchachos? Bueno, en la reunión. 27. 25. Bueno, contándolo a usted, 27. Ah, sí. Contándolo 5 usted, personas. 27. Admitir todo. Creo ya. ¿Cómo dibujo otra vez? No, aquí. Okay. Ay, ¿por qué? ¿Ya cuántos somos con estos 5 que admití? 31. 31 menos 29. 2. 29. Ok. Ok. Ya agarré un poco de práctica con esto. Escribo mejor aquí, creo que en la vida real. Imagínense cómo escribo en la vida real. Déjenme admitir a quien me haga falta. Ok. Entonces, esta es un intermediario del ciclo de Krebs, que es el isocitrato. Nosotros necesitamos oxidarlo. ¿Dónde lo van a oxidar? ¿Qué parte del isocitrato se puede oxidar? ¿El segundo carbono? ¿En cuál? ¿El segundo carbono? Hidrógeno, ¿no? Segundo carbono. ¿Cuál es el segundo carbono? De arriba hacia abajo, el H2. Acuérdense que tienen que recordar cómo se enumeran los carbonos. ¿Sale? Acuérdense que van en orden de jerarquía, tampoco es así nada más por cómo aparecen. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso en este momento, pero recuérdenme entonces, de arriba hacia abajo, ¿qué carbono pueden oxidar? ¿El cuarto? O sea, 1, 2, 3, 4. ¿Ven el lapicito aunque yo no pinte? Sí. Sí. Ok, 1, 2, 3. ¿El cuarto carbono, este? Sí, creo. Ok. ¿Algún voluntario? ¿Qué grupo funcional tiene ese carbono? Un alcohol. Un alcohol. ¿A qué lo puede oxidar? O un aldehído. Ácido carboxílico. A un ácido carboxílico. ¿Sale? ¿Y cómo me queda? ¿Un voluntario? ¿Un voluntario? ¿Un voluntario? Cristian, Queda un... Ay, ¿me puedes dibujar la nueva fórmula? Ay, pero la hice muy para acá, ¿verdad? queda un éster, ¿no? ¿Un éster? Sería una acetona, ¿no? A ver, dibújenlo cómo quedaría esa oxidación de este oxígeno. Quedaría con un doble enlace al Enlace en el oxígeno. ¿Qué va a perder? el hidrógeno. El hidrógeno. ¿Sale? Y entonces ese hidrógeno, el oxígeno no se puede quedar solito, ni puede tener allí sus restos de electrones volando, y entonces necesita hacer un doble enlace hacia el carbono. ¿Están o no están de acuerdo con eso? Sí. ¿Cómo me quedaría ese grupo? Sí. Es que no sé cómo escribir en esta cosa. En la parte de arriba te vas a opciones
En ver opciones, le picas al menú que se despliega y te va a salir uno que dice anotar. Y ahí ya te sale el menú para escribir. Ok. ¿Están de acuerdo que quedaría así? Pero Sí. no sobre No, se perdería también el hidrógeno y el carbono. De aquí, ¿no? Sí. Ajá, Porque si no, ¿con queda cuántos pentavalente. enlaces queda? Exactamente. ¿Sale? Eso es lo que necesitan ustedes comprender. Nos ponen carbonos con 5 o 6 enlaces. Entonces, eso es una cosa bárbara. ¿Están de acuerdo? ¿Queda claro para todos? Sí. Ok. ¿Con cuántos carbonos nos quedaríamos? Digo, ¿con cuántos enlaces tiene este carbono? 4. 4. Pero normalmente no lo dibujamos así. ¿Están de acuerdo? Normalmente ponemos el grupo funcional hacia la derecha. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. ¿Qué grupo funcional le queda entonces a ese carbono? ¿Al 4? ¿O a cuál? Pues sí, el que acabamos de modificar. ¿Cetona? No sé, yo les estoy poniendo aquí el nombre. Chicos, van a hacer su tarea, ¿sale? Sus grupos funcionales para que los identifiquen. Y el día viernes me van a decir qué grupo es el que quedó. ¿Queda claro? Porque no vamos a estar adivinando. ¿Va? ¿Sí? ¿Segurísimos? Sí, profe. Ok, aquí les pongo el nombre porque en realidad son los intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Sale? Bueno, es una parte de ese ciclo que nosotros pasamos de isocitrato a alfa-cetoglutarato. Ok, bueno, aquí obviamente lleva otras cosas como el NADH, el NAD oxidado. Profesora, es y- que el profe no nos ha mencionado nada del ciclo de Krebs. No importa. Esto nada más se los menciono porque lo vamos a tener en cuenta, pero sí vieron los grupos funcionales y sí vieron cómo es que nosotros podemos ir oxidando nuestros alcoholes. En realidad el ejercicio es para que ustedes vean que el metabolismo o esta parte de esta oxidación del oxígeno es para que sepan que la célula no se lo saca de la manga, sino que tiene características químicas derivadas en realidad de la energía libre de Gibbs, es decir, de qué tan posible es o no que se lleve a cabo una reacción. ¿Sale? ¿Sí? ¿Segurísimos? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Que ustedes hagan sus repeticiones, van a subirlas al Classroom, van a hacer sus repeticiones de los grupos funcionales y ya que hayan hecho los de los grupos funcionales, van a identificar cómo quedó, cuál es el grupo funcional ya les iba a decir de este grupo tal, okay, de este grupo que estamos nosotros aquí señalando para saber cómo se fue dando esa parte. ¿Sí, chicos? ¿Segurísimos? Sí. Ahorita le vamos a borrar lo del NAD y etcétera, bla, bla, bla. Esto es los nombres para que se vayan familiarizando con ellos, porque en realidad no tienen nombres químicos. Acuérdense que los nombres químicos sería como nombrar 1, 5, 3, ceto, bla, 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 y pues eso está complicado. Entonces se le ponen los nombres que fueron sacando, dilucidando. Por ejemplo, el citrato. El citrato viene, o más bien se le pone el nombre por el ácido cítrico. Y entonces de ahí se van desencadenando toda una serie de nombres que dices, yo ni siquiera sé de dónde lo sacaron, ¿sale? Pero es más fácil nombrarlos y aprendérnoslo con los nombres que todo el mundo conoce a intentar darles un nombre Yupac. Ni siquiera los químicos hacemos eso. Bueno, los QVPs no. Los químicos puros sí. ¿Sale? Entonces, bueno, Profesora, chicos, ¿qué pasó? tengo una duda. Entonces, ¿la reacción que se hizo hacia la izquierda es una oxidación o una condensación? Es que ya me hice un poquito bola. ¿Por qué? ¿Por qué te surge la duda? Es que no sé qué diferencia hay entre una condensación y una oxidación. Cuando se condensa,
va a liberar agua. Espérenme que ya me llegó un donador. ¿Sale? En esa deshidratación, en esa condensación, nosotros vamos a ver la forma del agua. Acuérdense siempre del sope. ¿No se los enseñaron así en química? No. ¿El sope? No. ¿Qué significa el sope? Si se oxida, pierde electrones. Así es. Si se oxida, pierde electrones. ¿Qué significa eso de que si se oxida, pierde electrones? Que queda positivo, ¿no? Pues no, o sea, en realidad es que en esa pérdida de electrones, nosotros lo que vamos a, más bien va a perder los electrones porque los va a, porque los cedió. ¿Sale? Acuérdense que aquí en la química como tal no se pierden electrones y quién sabe dónde se quedaron, ¿sale? Sino que más bien lo hace para poder establecer un compuesto químico más estable, efectivamente. ¿Ok? Entonces, si se oxida, pierde electrones. ¿Qué es lo que este carbono, cuántos electrones tiene un oxígeno? 6. 6. Ok. Me salen peor los puntitos, pero ok. Tiene 6 electrones. ¿Ok? Y entonces, cuando está en esta parte con el isocitrato, ¿cuántos electrones tiene libres o no tiene? No tiene libres. 2, ¿no? Y no, 2. Tiene 4, ¿no? Porque tiene 2 unidos aquí, que pues en realidad ya no los tiene, y tiene 2 unidos acá, porque acuérdense que tiene que, siempre se tiene que tener la ley del octeto. ¿Sí o no? Entonces son 2 pares de electrones libres. Tiene 2 pares de electrones libres. Cuando está acá con este carbono, ¿qué es lo que le está sucediendo? Igualmente va a tener sus otros 2 pares de electrones allí, pero yo no estoy oxidando al oxígeno. ¿A quién le estoy haciendo lo que le tenga que hacer? Al Al carbono. ¿Sale? Entonces muchas veces cometemos el error de siempre intentar ver las oxidaciones en cuestión del oxígeno. Pero el oxígeno, al no haber no haber algo más electronegativo que un par de electrones, entonces es siempre el agente oxidante por excelencia. Entonces, ¿qué le está pasando al carbono? Perdió el hidrógeno para poder formar ese doble enlace y se está oxidando. ¿Sí, chicos? ¿Queda claro? Ajá. Ok, ajá. Me dice, sí, ajá. Ok, sale pues. Bueno, si no, lo volvemos a repasar cuando comprendan los grupos funcionales. ¿Les parece que de aquí al viernes? Sí, profesora. Por si es que... Vale. Vale, le voy a decir al maestro Pedro por si él se puede conectar, si no yo, pero ya sabiendo bien esos grupos funcionales, entonces podemos ver esta parte. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿no hay dudas? Bueno, sé que hay dudas, pero revisamos los grupos funcionales. Entonces, ya que nosotros sabemos cómo se forman o ya nos dimos una idea de que en realidad las reacciones metabólicas no son al azar y que siempre llevan una secuencia de acuerdo a la química y a los fundamentos de la química, entonces podemos pasar ya a la parte de las estructuras de las células. ¿Se acuerdan por allá hace mucho tiempo en la secundaria cuando les hablaban de la sopa primigenia? Sí. ¿En qué consistía esa sopa primigenia? Pues hablaba sobre el origen de la vida, ¿no? En el mar. Y cómo esta se dio debido a pues las altas temperaturas que existían y todos los elementos que se conjuntaron ahí.
¿Ok? Acuérdense que el hecho de que yo tenga nitrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno en un matraz no hace que haya vida. ¿Están de acuerdo? Porque pueden estar allí en solución y son bioelementos, pero eso no significa que estén formando parte o constituyendo a una molécula que vaya a dar posteriormente estructuras vitales. Entonces, ¿se acuerdan que se tenía esa sopa primigenia, estaban todos esos elementos por allí en el caldo, que el caldo sería el mar, el agua, los lagos, etcétera, y entonces que con las corrientes eléctricas que se dieron por las tormentas que estuvieron sucediendo a lo largo de todo ese punto, hicieron que eventualmente pudieran juntarse, ¿no? Pudieran enlazarse esas moléculas. Y a partir de esa sopa primigenia se comenzaron a formar las biomoléculas y posteriormente se dio origen a la vida. Para que un organismo esté vivo, eso sí se los dijo el maestro Pedro, ¿qué características debe de tener? Anabolismo, ¿no? Metabolismo. Ok, debe de haber metabolismo, sí, pero ¿cómo responde un individuo al ambiente? ¿Qué los hace a ustedes estar vivos? Irritabilidad, algo así. Sobre todo irritabilidad, ¿no? Son súper irritables. También la homeostasis. La homeostasis. Ok, ¿qué es la homeostasis? Es la capacidad de mantener el equilibrio interno. La capacidad de mantener el equilibrio interno. ¿Siempre estamos homeostáticos? No. No. Un ejemplo de rompimiento. Perdóname. ¿Qué fue la homeostasis? Perdón. La homeostasis es la capacidad de un organismo de mantener el equilibrio. Gracias. Un equilibrio químico, dinámico, termodinámico. Ustedes esas cosas las comprenden mejor que yo. Ustedes son ingenieros, yo soy un químico nada más. ¿Sale? Entonces, y otra vez, claro. Ok. Entonces, ese equilibrio, hagan de cuenta que es como un sube y baja. No siempre vamos a tener las mismas cuestiones metabólicamente. A veces, por ejemplo, ustedes imagínense de su vida escolar antes del COVID. ¿Qué comían, muchachos? Nada. En la escuela nunca hay nada. En la escuela nunca hay nada. Y el Frituras. puestecito ese que está allá afuera está bien caro. ¿Y de qué vivimos? ¿Coca? De agua. ¿No? De agua. Agua, De Carritos. síntesis en todo caso. cigarro. No creo que vivan de agua porque no son plantitas. Estrés. Oxígeno. No creo Venden que vivan de dulces. oxígeno. Venden dulces. Nos alimentamos de glucosa. ¿Qué es lo que queremos? Una cantidad bien alta de glucosa para que mi cerebro pueda seguir funcionando. Ese es al final lo que me interesa. ¿Sale? No, que mi cerebro no se quede ahí todo muerto. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos ingiriendo esa cantidad, o sea, ya se visualizaron en el mundo feliz antes del COVID, donde juntaban su dinerito para déjenme grabar esto que no estoy grabando, donde juntaban su dinerito para poderse irse de fiesta el viernes, aunque no comieran nada, o estar compartiendo una torta que se encontraban, o a ver qué se les pegaba por ahí de su casa. Y entonces, ¿ustedes creen que sus niveles metabólicos, por ejemplo, de glucosa, sean similares ahorita que están en sus casas comiendo todo el tiempo, como yo, como el puerquito? No, ahorita somos gordos. Somos gordos. ¿Por qué somos gordos? Porque no estamos gastando la energía que consumimos. Ok. ¿Cuáles son las maneras en las cuales yo puedo gastar energía? Acción. Pensando también, ¿no? O sea, Pensando. Durmiendo, ¿no? También. No, durmiendo no. Pero si alguien quiere bajar de peso, necesita reírse y pensar. Ejercicio. Reírse y pensar. La cara, el rostro tiene muchísimas expresiones. Gastamos mucha energía. ¿Se han reído alguna vez así que se han carcajeado de la risa que no pueden más con ustedes? Sí. sí, y duele el estómago. Les duele el abdomen. No les duele el estómago, les duele el abdomen. ¿Por qué? Pues porque se contrajo. Es más efectivo que estar haciendo miles de millones de abdominales.
¿sale? Entonces, esa energía que nosotros tenemos, bueno, ni siquiera sé por qué llegamos a esta parte, a este punto, a la homeostasis. Entonces, nosotros, nuestra alimentación ahorita que ustedes están en su casa, sobre todo los foráneos o los que no son foráneos, pregúntenle a sus papás, la comida se acaba muchísimo más rápido, porque antes pues no tenía para comer, aunque no me dieran dinero y yo no tenía para comer, no comía y al menos ese gasto no se hacía. ¿Sale? Pero entonces nuestro equilibrio homeostático se trata de estar más o menos bien entre la salud y la enfermedad. No siempre podemos estar homeostáticos, no. ¿Por qué? Pues porque hay enfermedades, porque hay estrés, porque hay falta de agua, porque hay falta de comida, pero mi cuerpo lo compensa o intenta compensarlo. En el momento en el cual ya no se puede compensar todos esos factores externos o internos que están siendo incisivos en el cuerpo o en el individuo, entonces se rompe la homeostasis y entonces se convierte en un estado de no salud. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿queda clara la homeostasis? ¿Qué pasó? Sí, entonces, para aclarar, para que un organismo esté vivo, lo que necesita es homeostasis, pero no todo el tiempo. el intento de la homeostasis. Si le gana la enfermedad y se muere, pues adiós vida. Ah, ok. ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. ¿Qué más? Entonces, homeostasis, irritabilidad, ¿qué más? Evolución. Glucosa. Evolución. Procesos metabólicos. Procesos metabólicos. Desarrollo y crecimiento. Desarrollo y crecimiento. Ok. La formación de células. Formación de células, ok. ¿Qué más? Crecimiento y desarrollo, ya lo dije. Ya. Pero con esas tenemos. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, un individuo, ¿podemos tener individuos de una sola célula? Sí. ¿Cómo cuáles? Sí. Los unicelulares. Los unicelulares. ¿Cómo le llamamos a esos unicelulares? Bacterias. Bacterias o arqueas. ¿Se acuerdan que el maestro les estaba contando de estos estudios filogenéticos o más bien filogenómicos? Bueno, sí, filogenéticos, les hablo de los filogenéticos, que a partir del ribosoma 16S se pudo hacer la clasificación y entonces nos dividimos en 3 grandes reinos. Sí. ¿Cuáles? Bacteria, archea y eucaria. Ok, es arquea. La CH se pronuncia como ¿qué? ¿Sale? Arquea, bacteria, eucaria. Las bacterias y las arqueas se encuentran formando parte, o más bien las componen organismos unicelulares. La pregunta obligada sería, oye Aura, pero ¿por qué las arqueas y las bacterias? Si tú me dices que son unicelulares, ¿cuál es la diferencia? En dónde se desarrollan. ¿Sale? Las arqueas, de forma, me atrevería a decir general, universal, viven en ambientes extremos. ¿Ok? Entonces son organismos sumamente primitivos que viven en ambientes extremos. ¿Como cuáles? Un geyser, un volcán, no sé, un iceberg, a profundidades muy grandes, bueno, a profundidades, bueno, muy abajo del mar, ¿sale? Muy profunda, en el mar muy profundo. ¿Sale? Entonces esas arqueas son unicelulares y tenemos al resto de las bacterias que ya por procesos evolutivos se han adaptado a otros tipos de ambientes, ¿ok? Hay bacterias, las bacterias por sí solas se consideran cosmopolitas. ¿Qué significa que las bacterias sean cosmopolitas? Que generan poblaciones, ¿no? Colonias. No. ¿Que se encuentran en todos lados? Que se encuentran en todos lados. Podríamos decir que las bacterias son omnipresentes.
¿sale? Donde ustedes menos crean, pues si les estoy diciendo que, bueno, esas son las arqueas, pero también hay bacterias que se encuentran en ambientes muy extremos, ¿ok? Y entonces esas bacterias, esos organismos unicelulares se encuentran habitando cualquier parte del planeta. Cuando, por ejemplo, dicen, es que estamos buscando formas vivas en Marte, ¿ustedes creen que van a encontrar un marciano o que lo que buscan es un marciano? No, pues bacterias y así, ¿no? Bacterias, organismos unicelulares, cualquier cosa que delimite que algo está vivo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ¿qué necesita una célula para ser una célula? Membrana. Una membrana. ¿Qué tipo de membrana? ¿Cómo se le llama esa membrana? Permeable. Plasmática. ¿Sale? La membrana plasmática es eso que envuelve a algo que está adentro. ¿Qué es lo que está adentro? ¿Cuál es la otra parte de las células? ¿Los organelos? No, porque las bacterias no tienen organelos. En general, para hacer una célula, ¿qué necesita? Membrana. ¿Tener un núcleo? Las bacterias no tienen núcleo. ¿El ADN o ARN? Material genético, DNA o RNA. Ya pasamos de la prepa a la carrera y entonces la nomenclatura UPAC, aunque nosotros digamos ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, no decimos ARN o ADN, decimos RNA o DNA porque es su nombre UPAC. ¿Quedó clara esa parte? Sí. Ok. Entonces, nosotros tenemos la membrana plasmática y el RNA o DNA, material genético. ¿Qué más necesita para hacer una célula? ¿Un núcleo? No. ¿A una mitocondria? No. ¿Citoplasma? Citoplasma, citosol. ¿Sale? Citoplasma o citosol. ¿Ok? Entonces, para hacer una célula necesita estar separada. ¿Para qué le sirve la membrana plasmática a una célula? Pues determina los límites de la célula y la estructura. Ok. Imagínense que yo soy una célula. Así, tal cual estoy. Bueno, no tal cual porque estoy vestida, pero si no estuviera vestida, ¿qué sería lo equivalente a mi membrana citoplasmática? La piel. ¿La ¿El piel? cerebro? Ah. ¿Cómo el cerebro? El cerebro está dentro de muchas cosas, pero ok, Sí, la ya. piel. ¿Y para qué me sirve la piel? La protección del entorno. Para la protección del entorno. Pero no es una membrana, porque hace rato decía su compañera que era una membrana semipermeable. Pues, Estás muy trabado, Emilio. Para la entrada y salida, es que me acuerdo que cuando estuvimos en fisicoquímica, hablamos de membranas permeables, semipermeables y no permeables. Entonces la semipermeable era como que permitía la entrada de ciertas cosas, pero no todas. O sea, pero no sé si tenga que ver con eso. Sí, bueno, nos quedan 10 minutos para volver a conectarnos, pero, o sea, imagínense, los chicos siempre están ahí cada noche poniéndose sus cremitas y su cosa de aguacate y no sé qué y bla, 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 ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué se lo ponen en su cutis? ¿Para qué? Pero dije lo mismo, pero con el micrófono apagado. Para ser bellos. Para ser bellos. ¿Por qué? Pues porque todas esas cosas de aguacate y demás, espérenme tantito. Pensé que era la alerta sísmica. Ya, perdonen. Ya iba a ponemos les prendemos la tele a los donadores cuando donan plaquetas Me para que asustó, no se aburran profesora. en Pensé una que hora. estaba temblando. No, claro que, bueno, yo estoy en el sótano, entonces sí me asusta el asunto. Pero bueno,
No importa. El chiste entonces es que cuando se ponen sus mascarillas así con aguacate o lo que sea, ¿qué fenómeno es el que se busca? Van a ser bellos, sí, pero hidratar, sale hidratarla, meterle grasitas y cosas por el estilo. ¿Por qué? Pues porque la piel es semipermeable. De la misma manera tenemos nosotros a las membranas celulares. Las membranas celulares son semipermeables. Y por el otro lado, las chicas cuando se van a jugar fútbol y están en el gimnasio y están así todas sudorosas y demás, ¿qué es lo que buscan? ¿O cuál es el fenómeno que se genera? Refrescarse, ¿no? Sí, refrescarse después de todo eso por un baño, sí, pero ¿cuál es el asunto? Sacar grasa, ¿no? O sea, expulsar. No sacamos grasa, no expulsamos grasa. Sacamos quemar calorías. Toxinas también. Quemar calorías. Ok, queremos quemar calorías, pero con respecto a la piel, ¿qué le sucede? Saca agua. Sudor, agua, ¿no? Transpiramos. Bueno, ya cuando están ahí haciendo su super ejercicio, ya es una sudoración, no una transpiración. Sale y entonces se están expulsando, obviamente, esa agua, pero además, como en los poros tenemos un montón de cosas, entonces en ese sentido se va saliendo, ¿no? O sea, como que lo va arrastrando. ¿Sale? Entonces, bueno. Tenemos entonces a la membrana plasmática. ¿Cuál es el otro? ¿Cómo se llama? La membrana plasmática, me dijeron el citosol. ¿Para qué sirve el citosol? O el citoplasma. Es una disolución acuosa, ¿no? Ok, es un coloide. ¿Se acuerdan de los coloides de sus clases de fisicoquímica? Sí. ¿Qué era un coloide? Una partícula suspendida. Una partícula suspendida. Ejemplos de coloides antes de intentar definirlo. La gelatina, ¿no? La gelatina es un coloide. ¿Un coloide qué? Sólido, líquido, ¿no? Su ice. ¿Se acuerdan de los ice cuando podían ir al cine antes del COVID? Sí. Sí. ¿Qué tipo de coloide es el ice? ¿Líquido sólido? ¿Líquido sólido? No, ¿a poco está sólido? Pues es hielo, ¿no? No. ¿Sería líquido líquido? Es líquido gas. Si ustedes no se toman su ice y lo dejan ahí, ¿qué le pasa? Se hace líquido. Se hace líquido. O sea, y todo el volumen que nos vendieron, porque literal nos vendieron aire, ¿qué le pasó al líquido? Se baja. Pues quedó nada, ¿sale? Es un coloide líquido gas. Pero entonces el citosol, ¿qué tipo de coloide será? Si les digo que es plasma, o es considerado un coloide tipo plasma. ¿Gaseoso líquido? ¿Gaseoso líquido? No. Sólido líquido. Sólido líquido. Como la gelatina. La gelatina. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos ya la membrana, el citoesqueleto, ya definimos que era, digo, el citoplasma. ¿Y para qué me sirve el citoplasma? ¿Para almacenar los organelos celulares? Ok, pero eso sí es una célula eucariótica. Pero en las procariotas... ¿Como transporte o no. Almacenamiento? Van muy de la mano. Por eso se me salió lo del citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de fibras proteínicas, ¿sale? Que de lo que se encargan es de transportar a nuestros organelos, si son células eucarióticas, si son células procarióticas, de mover el material genético o algunos tipos de sustancias, etcétera. ¿Sale? Entonces, en realidad, ¿quién mueve todo eso? Es el citoesqueleto. Pero el citoplasma sería como donde está contenido. ¿Sale? Es lo que le da soporte y lo que permite que se mantengan las estructuras de la célula o macromoléculas dentro de ella. ¿Ok? ¿Sí queda claro esa parte?
Sí. Ahora, funciones de... ¿qué otra estructura me hacía falta? Proteínas. Ay. ¿Cuál era la otra que habíamos mencionado, chicos? Material genético. Material genético. ¿Para qué me sirve el material genético? A ese sí tiene información, ¿no? Guarda información, efectivamente. ¿Y qué más? Para la reproducción. Perdóname. No te entendí. Que se replica. Para que se pueda replicar, para que pueda crecer. ¿Sale? Más bien no replica. Bueno, sí, para que pueda dividirse, crear progenie. ¿Sale? Entonces, bueno, nosotros tenemos al citoesqueleto. Bueno, ya hablamos de esa parte, ¿no? Pero entonces, tenemos células procarióticas y células eucarióticas. De forma general, la membrana plasmática, el citoplasma, el citoesqueleto y el material genético son las 4 estructuras que nosotros necesitamos para tener una célula. ¿Quedó claro? ¿Sí o no, repetirlas? Dijo material genético, citoplasma y faltaba una, ¿no? Material genético, citoplasma, citoesqueleto y membrana plasmática. Ay, ¿qué le pasó a mi presentación? ¿Quedó claro a todos? ¿Sí? ¿Segurísimos? Sí. Ok. Sí. Entonces, eso es todo lo que nosotros necesitamos, pero ahora, nosotros tenemos, antes de pasar esto del citoesqueleto y demás, etcétera, nosotros tenemos células o puede haber células eucariotas y células procariotas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que una tiene núcleo y la otra no. ¿Cuál? La eucariota tiene núcleo y las procariotas no tienen núcleo. Ok, ¿qué significa eu? ¿No sería al revés, que las eucariotas no tienen núcleo? Mi pregunta fue, ¿qué significa eu? Falta de. ¿A poco? ¿No es que sí tienen? Bien. Me están diciendo que hay células eucarióticas y procarióticas. Mi pregunta es, etimológicamente, ¿qué significa eu? Bien. Verdadero. Eu es verdadero. ¿Sale? Entonces tienen un núcleo verdadero. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, tiene núcleo. ¿Qué significa pro? Que no tiene. Bueno, es uno de esos significados, sí, que no tienen o nos habla también de algo previo. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos las células procarióticas y las células eucarióticas. Resulta, muchachos, que existe la teoría endosimbiótica. ¿Se acuerdan de ella? Sí, ¿De qué nos dice la teoría endosimbiótica? que una célula más grande fagocitó una más pequeña y entonces empezó a vivir de la célula pequeña empezó a vivir de la grande y vivieron las dos juntas. ¿La célula pequeña empezó a vivir de la grande? No. ¿Sale? Acuérdense.